Saludos en el precioso nombre de Jesús. Es para mí un gran privilegio poder compartir hoy la palabra de nuestro Padre Celestial. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 11. Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 11. El día de hoy quiero compartir la palabra del Señor y lo he titulado a este sermón, Dios manifiesta su poder. Dios siempre sabe cómo hacer que las personas vengan a Él. Busca una y otra forma de llamar nuestra atención para que vengamos a Él. Porque lo mejor que le puede pasar al ser humano es buscar, ir y depender de Dios. En estos versículos de la palabra de Dios que estamos leyendo en el libro de los Hechos, vemos el gran milagro que aconteció en el comienzo de la iglesia. Fíjense, en estos versículos vemos a Juan y Pedro. Juan y Pedro iban al templo a orar a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Pero la oración que ellos hacían no era algo que simplemente lo hacían por llenar su horario durante el día. Por el contrario, Pedro y Juan entendían que la oración es clave en la vida de todo creyente. ¿Sabe una cosa? Nosotros no podemos vivir sin orar. No podemos vivir sin esa oración que nos da oxígeno espiritual. No tenemos aire espiritual si no pasamos tiempo en oración. Aquí vemos a dos hombres de Dios que iban al templo para hacer lo que siempre hacían: orar, comunicarse con su Padre Celestial. Y Jesús nos enseñó que es necesario que seamos fieles a la oración. Jesús apartaba horas en su día para orar al Padre, para comunicarse con el Creador. Jesús obra por medio de aquellos que ven la necesidad de los demás. Así que veamos un poquito este pasaje de Hechos capítulo 3. Se piensa que este hombre del cual nos habla la palabra de Dios era un hombre paralítico por más de 40 años. Este hombre tenía muchas imposibilidades, no podía moverse, dependía de otros para que lo ayudaran a tener algo de dinero. Algunas personas lo ayudaban más que nada por conmiseración y no por obediencia a Dios. Era visto como un hombre diferente a los demás. Tenía necesidades en su interior y en su exterior. El ser humano, usted, yo, tenemos tantas necesidades en nuestras vidas. Pero este hombre tuvo la gran bendición de Dios de que dos hombres que amaban a Dios con todo su corazón lo vieran y atendieran a su necesidad. Dios es el único que puede enviar sus recursos para satisfacer nuestras necesidades. Estemos donde estemos, sea cual sea nuestro nombre, sea cual sea nuestra circunstancia, Dios es el único que puede enviar los recursos para aliviar nuestra necesidad. El caso es que había algo que estos dos hombres de Dios, Pedro y Juan, discípulos,
de Jesús podían hacer por este hombre. En este pasaje vemos que Dios usa a Juan y a Pedro para traer a este hombre un cambio de vida para siempre. Dios sabía el momento perfecto para actuar en la vida del paralítico. Dios sabe el momento correcto, el tiempo kairos, es decir, el tiempo perfecto de parte de nuestro Padre para obrar en nuestras vidas. Pedro y Juan eran hombres que acostumbraban ir al templo. Eso quiere decir que ya habían visto a este hombre más de una vez. Y cuando digo visto, y uso este verbo ver, para indicar que, como muchos otros, todavía no le habían dedicado el tiempo para atender la necesidad de este paralítico. Pero como le he dicho, Dios siempre actúa en su momento perfecto. Así que no hay casualidad acá. Dios había preparado el momento indicado para que este hombre, que no tenemos ni siquiera su nombre en este pasaje, fuese sanado por el poder glorioso de Dios. Pedro y Juan habían actuado como tantos otros individuos que solo pasaban y miraban al necesitado y continuaban hacia adelante. Allí una y otra vez estaba el paralítico, pero esta vez fue un momento diferente. Esta vez llegó la oportunidad gloriosa de parte de Dios. Juan y Pedro le pusieron atención a la necesidad que estaba frente a ellos. Todo hombre y toda mujer de Dios tiene que orar y actuar. Solo orar sin actuar no tiene sentido. Hay que orar y poner nuestra vida, nuestros pies en acción, porque eso es lo que Dios quiere. Como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser usados por Dios. El corazón de estos hombres, Pedro y Juan, estaban dispuestos a ser usados por Dios. Debemos de depender de Dios. Debemos escuchar la voz de Dios para actuar. Ahora, una pregunta. ¿Qué tenían Pedro y Juan a diferencia de las demás personas que pasaban y veían a este paralítico? Bueno, veamos. Eran hombres que pertenecían a Dios. Dios, el dueño de sus vidas. Pedro y Juan sabían que Dios tenía un plan perfecto para actuar. Dios tiene un plan para usted, para mí. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pedro y Juan tenían una fe genuina de que Dios los ayudaría para, a su vez, ayudar a este paralítico. Tenían un corazón compasivo, es decir, se dejaban tocar por la necesidad y actuaban. Pedro y Juan sabían que el poder y la presencia de Jesús, de Dios, era una realidad. Pedro y Juan sabían que Dios tenía el poder para levantar
a este paralítico. Así que la presencia y el poder de Jesús sabemos que no se encuentran ni en el oro, ni en la plata, ni en cualquier tipo de riquezas materiales, intelectuales o del tipo que sea. El poder que se manifestó en la vida del paralítico vino de aquel que tiene todos los recursos abundantes para nosotros, Dios. Generalmente nosotros tenemos la tendencia a mirar lo que se ve. Es humano, pero Dios puede revelarnos la necesidad del corazón humano, porque Dios tiene esa capacidad, su esencia de conocer el corazón del ser humano. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7 dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hay mucho más para hablar de estos versículos que estamos leyendo. Hay mucho más para poder ahondar en detalles acerca de lo que aconteció en ese encuentro de estos hombres de Dios con este paralítico. ¿Y dónde se encontraba este paralítico? A la puerta, a la entrada del templo, donde entraban y salían una gran cantidad de personas. Puedo imaginar por segundos la mirada del paralítico cuando estos hombres de Dios y cuando Pedro se detiene y le habla a este hombre que hasta este momento era uno más de los que estaban allí esperando recibir una moneda para alegrar un poco su corazón. Pero se imagina, cada día el paralítico estaba pendiente de recibir algunas monedas que le ayudaran a él. Pero cuán glorioso es Dios. Dios nunca nos da migajas. Dios nunca nos da limosnas. Dios nos da en abundancia. Dios suple nuestras necesidades de manera gloriosa y maravillosa. Dios no quiere darnos unas monedas para que nos contentemos hoy y mañana tengamos que volver a esperar por esas monedas. Ese no es el Dios que nos habla y nos enseñan las Escrituras. Dios entregó a Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario para traer perdón de pecados. Y eso implica un amor inmenso, grande, amplio de parte de Dios, porque así actúa Dios, ampliamente, grandiosamente, maravillosamente, poderosamente. Por lo tanto, cuando Dios actúa y manifiesta su poder en nosotros, lo hace de una manera maravillosa. Nos contenta el corazón y pone el gozo de Él, que es eterno, en nuestros corazones. Dios usa a Pedro y le devuelve a este paralítico su dignidad como individuo. Hasta ese momento, el individuo paralizado, esperando ayuda de uno y otro para continuar
adelante. Permítame preguntarle cuántas cosas hoy están paralizando su vida. Y le dejo con esa pregunta y continúo adelante con estos versículos de Hechos capítulo 3 del 1 al 11. Fíjense que cuando Pedro le habla al paralítico, me imagino que en un momento determinado el paralítico se habrá quedado decepcionado porque Pedro le dice a él, no tengo plata ni oro. Pero bendito sea Dios que Pedro continúa diciendo lo siguiente: en el nombre de Jesús, levántate y anda. La vida de ese paralítico cambió para siempre. La vida de ese paralítico comenzó a tener sentido desde el momento en que Dios manifiesta su poder y lo sana, lo levanta, le da fuerza a sus piernas, a sus tobillos. Sus músculos comienzan a tomar fuerza, fuerza que viene de parte de aquel que lo hizo, Jehová Dios de los ejércitos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Este paralítico se pone en pie. ¿Qué más hace? El paralítico, según estos versículos que estamos leyendo, salta, camina y alaba a Dios. Otra vez, el paralítico se pone en pie, salta, camina y alaba a Dios. Quiero decirle, para ir concluyendo este sermón, que Dios sigue actuando. Su poder no ha cambiado. Dios sigue manifestando su poder y está esperando que nosotros vengamos a Él. Y como le decía, Dios usa una y otra circunstancia para que nosotros vengamos a Él, le busquemos a Él y dependamos de Dios. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que no nos están haciendo que nosotros dependamos de Dios? ¿Cuántas cosas hay en nosotros que nos han dejado paralizado por un gran tiempo? Pero hoy, a través de esta palabra, su amado Padre Celestial le dice a usted y a mí que Él presta atención a nuestra necesidad, que a Él no se le olvida lo que nosotros estamos viviendo. Y que lo que Él ha permitido que pasemos, sea lo que sea, pongámosle el nombre que le pongamos, Dios sigue estando presente en la vida de sus hijos. Dios sigue presente en el mundo. Dios no se ha desentendido, aunque muchos puedan decir, Dios creó al mundo y se desentendió de él. De ninguna manera. Dios sigue cuidando de este mundo en medio de tanta tribulación, en medio de tantas dificultades. Dios sigue actuando. Por lo tanto, en estos versículos que hemos leído, encontramos esperanza en medio de la necesidad. Encontramos la manifestación de Dios.
en medio de circunstancias que paralizan nuestras vidas. Dios es glorioso, Dios es maravilloso y Dios está a nuestro favor. Quiero terminar con una oración. Padre, gracias por enseñarnos a través de estos versículos de tu palabra cómo eres tú, compasivo, poderoso, maravilloso, misericordioso. Un Dios que cambia nuestras vidas para siempre. Gracias, oh Dios, por enseñarnos a través de esta circunstancia que vivió el paralítico de años de estar paralizado, enseñarnos a nosotros de que, Señor, tu tiempo es tu tiempo perfecto. Y aunque nosotros pensamos que todavía, Señor, no ha llegado nuestro tiempo o que te has olvidado de nosotros, lo cierto es que tú sigues estando en control y sabes el momento para actuar correctamente, para actuar perfectamente. Gracias por ayudarnos a entender, Señor, tu palabra. Y gracias, Señor, por animar nuestro corazón y por levantar, Señor, en este día nuestra vida con poder y con autoridad. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias. Amén.